Llamar robo, llamar estafa a la decisión colectiva de la gente para sostener un sistema público de pensiones y asumir los riesgos de manera conjunta, pues es algo que me parece un exceso algo más que provocador. Y es que, por supuesto, que en la sociedad española y en el conjunto del mundo habrá pensiones para todos y todas, porque solamente depende de una cosa, de nuestra voluntad de que las haya. Y en este caso, yo os puedo asegurar que las va a haber, porque ahí fuera hay mucha gente que va a defender las pensiones incluso de los que no lo vais a hacer. ¿Qué objetivos políticos y económicos tiene que cumplir? Pues evidentemente el que haya unas pensiones justas que adecuadamente provean los riesgos que se producen después del momento en que uno no puede trabajar. Y esos riesgos se hacen y se asumen de una manera mucho más adecuada si se asumen de manera colectiva. No lo digo yo, lo dice el 60% de la población española. ¿Qué objetivos políticos y económicos debe cumplir un sistema de pensiones estatal? No existir. Al margen de ello, desde luego no tiene que cumplir el objetivo de ser el vehículo fundamental de ahorro para la jubilación. Si nos pusiéramos tibiamente socialdemócratas, podríamos decir que un sistema público de pensiones debería proveer subsidiariamente pensiones mínimas de subsistencia para aquellos que a lo largo de su vida han tenido mala suerte a la hora de gestionar su ahorro, es decir, un papel de red de seguridad de última instancia, pero no de prioritaria instancia, como es lo que sucede a día de hoy. Como sabéis, el sistema público de pensiones nace en la Prusia bismarckiana. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema público de pensiones en las palabras del señor Otto von Bismarck? Mi propósito, decía Bismarck, es engañar a las clases trabajadoras o, si lo prefieres, persuadirlas de que el Estado es una institución social que existe para preocuparse por sus intereses y por su bienestar. Ese engaño colectivo es el que todavía hoy subsiste y el que, por ejemplo, mi colega Carlos Sánchez Mato está ahora tratando de vender y de convencernos de que es así. Todos entendemos los beneficios, por ejemplo, de un seguro. Un seguro es una socialización de riesgos, pero es una socialización de riesgos voluntaria. Y esa es la principal, la esencial diferencia con respecto al Estado. El Estado es verdad que es una gestión de riesgos grupal, pero una agrupación no voluntaria. Es tan sencillo como que si ahora todos votamos que el señor Carlos Sánchez Mato nos pague la pensión a todos el año que viene, creo que esa asociación, que será muy mayoritaria y muy grupal, no será nada voluntaria, al menos por su parte, y a lo mejor incluso por alguno de nosotros que no querremos sacrificar a una persona para el beneficio colectivo. Es decir, que el sistema siga en pie de alguna manera no significa que el sistema no haya experimentado quiebras continuadas a lo largo de los últimos 30 años. Antes del año 85, uno se jubilaba a los 65 años. Durante los próximos años, a los 67. Antes del año 85 se calculaba la pensión media con los últimos 2 años de salario. Ahora, el Gobierno se calcula con 25 y el Gobierno ya está hablando de extenderlo a toda la vida laboral. Gobierno socialista coaligado con Podemos, no un ultrarradical libertario como Juan Pina, a toda la vida laboral. Antes, para percibir el 100% de la pensión, de la base reguladora que uno ha cotizado, bastaba con haber cotizado 10 años. Hoy hace falta cotizar 37 años. Sanidad se financiaba con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social, es decir, lo que nos quitaban por cotización social daba para pagar pensiones y para pagar sanidad. Hoy la sanidad se ha sacado de la Seguridad Social y se paga con impuestos. Imaginad que firmáis un contrato, aunque sea social, con una entidad que os promete, no, si os vais a jubilar a los 65, además os voy a pagar una pensión muy alta en función de los 2 últimos años que habéis cotizado. Bastará con que hayáis cotizado 10 años para cobrar el 100% de esa pensión y además os va a entrar la sanidad. Y al cabo de unos años os dice, no, mira, te vas a jubilar a los 67, la pensión le voy a pegar un hachazo del 30 o del 40%, la sanidad si la quieres me la pagas aparte. Oye, pero ni te he estafado, ni podemos decir que gozo de mala salud económica. Gozo de estupenda salud económica. Ahora, las razones por las cuales no te quiero pagar todo esto que me he comprometido a pagarte, pues bueno, quizá será porque, no lo sé, se lo llevará alguien, o más bien, que es lo que es,
que la seguridad social no aguanta. Y no ha aguantado durante los últimos 30 años, y que no os engañen, no va a aguantar durante los próximos 30. Y mandar el mensaje de que va a aguantar durante los próximos 30 es inducir a la gente a que tome pésimas decisiones económicas durante los próximos 30 años. ¿Para qué? Para lo que decía Bismarck, para que sigan siendo dependientes del Estado. ¿No hay dinero? ¿No hay dinero? 62.000 millones de euros hemos enterrado en el rescate bancario en este país. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Es mentira. Hay muchas más ayudas públicas que, no se engañen, en absoluto ha sido al sistema público de cajas de ahorro. En absoluto. El sistema de pensiones goza de perfecta salud porque, he dicho antes, porque la gente lo va a defender. Y no vais a poder arrebatarle a la gente la capacidad de defender eso. Y esa es la ventaja. Desde el punto de vista financiero tenemos un problema importante. ¿Por qué no se está ingresando lo que se debe ingresar? Porque están topadas las cotizaciones, o sea, la contribución por parte de las empresas y trabajadores con un tope de la base máxima de cotización, con lo cual estás eliminando progresividad en el sistema. Y eso es un disparate. Si queréis acabar con el capitalismo, lo mejor es que sigáis por este camino, porque de esta manera estáis sembrando la revolución en las calles. Porque es así de claro. Eso de que a 50 años esto va a ser, bueno, pues una maravilla con sistemas de capitalización privados, afortunadamente no va a ocurrir porque la gente lo va a defender. Pero, digo el sistema público, pero si no, pues lo que habría pues sería un verdadero problema a nivel social. Desde luego, defender detrás de la libertad y de la capacidad individual de hacer frente a determinados riesgos colectivos, pues como que ese es el futuro, pues bueno, pues deja fuera pues prácticamente una cuarta parte de la población actual que no tiene capacidad ni siquiera de ahorrar. Las contribuciones, tanto de trabajadores como de empresarios, al sistema de pensiones son salario diferido, son salario de trabajadores y trabajadoras. Y hay gente que lo que quiere es que se bajen los salarios. Oye, perfecto, pero díganlo abiertamente. Que evidentemente se habla del déficit del sistema de pensiones de manera interesada. Interesada porque es un pastel muy goloso al cual meterle mano. Y es que eso es absolutamente entendible desde el punto de vista de cualquiera que vea lo que está pasando en el momento actual y lo que ha pasado en las décadas pasadas. Puede que haya mucha gente que tenga intereses en gestionar el sistema público de pensiones, pero lo que no hay que hacer es extender la sospecha de que todos los que estamos defendiendo que ese sistema deje de ser público tenemos, de alguna manera, un cierto aroma de esos intereses. Porque por la misma razón uno puede decir, claro, los políticos estáis interesados en gestionar 120.000 millones de los ciudadanos para generar redes clientelares. Pero sí lo dices. Habrá políticos, Pero sí lo dices. Sí, por supuesto que lo digo. Lo habéis generalizado de manera continua. Con respecto a algunos. Con respecto a ti, no lo sé. Pero bueno, yo voy a... Entonces, con respecto a algunos. Con respecto a algunos. Muy bien, perfecto. Voy a presuponer que tienes buena intención, que tienes buena fe y que realmente crees en este sistema ruinoso para los ciudadanos. Carlos ha mencionado, por ejemplo, que el sistema es muy injusto porque las cotizaciones sociales están topadas y que una forma sería destopar las cotizaciones. Bueno, de entrada, destopar las cotizaciones es cambiar también las reglas del contrato que hemos firmado. No lo olvidemos. Las reglas del contrato con la Seguridad Social que hemos firmado es que tanto cotizas, tanto cobras. Si hay una pensión máxima y no se destopa la pensión máxima, destopar solo la cotización máxima es meterle un rejonazo fiscal no pactado a una parte de los trabajadores, que también son trabajadores, aunque de esos trabajadores parece que algunos se preocupan menos. Imaginad si no hubiésemos aplicado esos recortes que Carlos dice que no habría que haber aplicado, pues tendríamos un gasto en pensiones, en seguridad social del 30% del PIB. Bueno, a ver cómo financiamos esto. Mentira, hombre. Hombre, ¿cómo va a ser mentira si la sanidad son 6 puntos? La sanidad son 6 puntos del PIB. Si me estás diciendo que no habría que haber sacado la sanidad de las pensiones y son 6 puntos del PIB y nos vamos a un gasto público en pensiones sin recortes del 22%, pues hombre, 22 más 6, 28. Sin los otros recortes, pues te vas mínimo al 30. Entonces, ¿antes no había gasto en sanidad? Sí, a través de la seguridad pues social. acabas de sumar 6 puntos porcentuales del PIB directamente al gasto en pensiones. Eso es un disparate. Que no, no lo digas porque es que es falso. Carlos, es falso. A ver, no hay que engañar a la gente aunque sea. A ver, Carlos, lo que he dicho es que antes con la cotización social se pagaba la sanidad. Si no se hubiese sacado la sanidad de la seguridad social, el gasto en seguridad social... ¿Había 0% en sanidad en los presupuestos de hace 15 años? ¿Había, perdón? 0%.
de sanidad? No, lo pagaba la Seguridad Social. No es verdad, no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad. O sea, me estás diciendo que hasta el año 94 la sanidad no la pagaba la Seguridad Social. No, yo lo que te estoy diciendo es que aparece gasto público en sanidad en el año 94. Antes de No, eso. estaba en la Seguridad No, Social. no es verdad. Y era un gasto público que supuestamente se financiaba con las cotizaciones sociales. Y luego nos dijeron, no, lo tenéis que financiar vía impuestos. Es decir, paga la cotización más un impuesto para financiar lo mismo que se estaba financiando. Con lo cual, sin ninguno de esos recortes, que es subida de impuestos, deterioro de las prestaciones, ¿cómo financiamos lo otro? En el sistema capitalista, para salir de una situación de creciente decreciente tasa de ganancia, la forma de hacerlo es explotar más a la gente. Y se ha conseguido. ¿Por dónde hay que ir? Pues evidentemente un paso importante es la elevación de los salarios. Evidentemente la elevación de los salarios en sus dos componentes, en lo que percibe directamente el trabajador en el momento y en lo que percibirá a futuro, que es el salario diferido, que son las contribuciones que se hacen al sistema público de pensiones. Ese camino, bueno, pues empieza a andar, por ejemplo, con acuerdos como el de subir el salario mínimo interprofesional, porque eso es lo que permitirá, de alguna manera, que el efecto cascada se pueda ver reflejado en la recaudación en el sistema público de pensiones. Pero es que a mí no me importa en absoluto que haya déficit en el sistema público de pensiones. Es que ese no es el problema. No, un Estado no es como una familia. Y claro que podemos hacer desde los Estados sistemas Ponzi. Claro que los podemos hacer. Yo digo, los debemos hacer. Los estamos haciendo. Porque a razón de 60.000 millones de euros mensuales ha estado inyectando con políticas monetarias expansivas el Banco Central Europeo durante estos últimos 3 años para dopar la economía y han sido destinadas a otras cosas. Bueno, cuando hay un fraude, lo lógico es certificar que hay un fraude y repartir las pérdidas. Mantenernos con el engaño permanente de que no es un fraude y de que no debemos afrontar las consecuencias de ese fraude que hemos autoasumido como cierto, simplemente va a volver el fraude más grave. Es verdad que subir salarios permite sostener en mayor medida el sistema, pero a costa de reducir la tasa de sustitución. Es decir, si el trabajador cobra mucho más y las pensiones no suben de manera proporcional, la relación entre la pensión y el salario va a caer y, por tanto, el pensionista va a vivir relativamente peor con respecto al trabajador de lo que vive ahora. Y si las pensiones se suben proporcionalmente, entonces subir salarios no ayuda a reducir el déficit, porque estamos aumentando ingresos y gastos en la misma proporción. Carlos dice, y dice bien, que la pensión es salario diferido. Bien, es salario diferido porque es ahorro forzoso. Antes ha dicho que ¿qué sucedería con aquella gente que no tiene capacidad para ahorrar? Todo trabajador tiene capacidad para ahorrar porque ya se le quita coactivamente alrededor del 37% de su salario y se le obliga a ahorrar. La cuestión es, si no se le quitara ese 37%, dispondría de él precisamente para poder determinar en qué ahorra. Por supuesto, Carlos puede decir, no, si los estados nunca quiebran, o podemos refinanciar la deuda permanentemente en forma de un esquema Ponzi. Bueno, esa es la típica idea de lo que algunos hemos llamado el club de la impresora, de que los bancos centrales, creando dinero, pueden conseguir prosperidad ilimitada para los ciudadanos. Pero creo que aquí hay, de nuevo, una trampa entre confundir que los estados no puedan quebrar, y en el caso de las pensiones no puedan impagar sus compromisos previsionales en términos nominales, con que puedan hacerlo en términos reales. Tendrás que defender tu derecho a tener una pensión en el futuro digna y a que se recaude a quien se tiene que recaudar. Y eso depende de la movilización, no de recortar el sistema de pensiones o entregarle ese caramelito de 115.000 millones de euros anuales a los que han quebrado el sistema financiero de manera repetida en las últimas décadas. Se lo podemos entregar, yo creo, a los propios trabajadores para que lo gestionen ellos, que creo que los trabajadores no han quebrado nada. También hacemos lo mismo con la seguridad, ¿vale? Cambiamos seguridad y pensiones. Carlos, si te has Cada vuelto, uno que se apañe como quiera. Carlos, si te has vuelto anarcocapitalista... Con la sanidad también. Con la sanidad también. Con la corona también. Con todo, de verdad, liberalismo a tope durante, fijaros, sí,
durante una semana, porque no duráis más. Con un Estado que pesa el 45% y que es tan tremendamente ineficiente como para que siga habiendo pobreza extrema en este país, y con leyes laborales que impiden que la gente trabaje y se gane la vida, y que normalmente se venden como, bueno, vamos a aumentar el salario mínimo, que no tiene consecuencias, y la consecuencia será que mucha de esa gente seguirá desempleada. Eso, volvamos a la esclavitud. ¿Qué os parece? Que en vez de volvemos a Suiza, que es más barato para las empresas, o progresamos a todo el mundo. O quizá progresamos. Trabajad simplemente por el agua y la comida. Carlos, o quizá progresamos hacia Suiza, donde no hay salario mínimo y donde el tercio de trabajadores que menos cobra tiene un salario medio de 3.000 euros. Quizá esa es la alternativa. Sí, yo quiero Suiza, pero con la misma tributación que Suiza. Yo también. No quieres eso. No quieres eso, porque supondría tipos efectivos muchísimo mayores a los que ahora mismo se están claro. O sea, la presión fiscal de Suiza es más baja que la de España, pero tipos impositivos mayores. Y encima son más ricos. Venga, hombre.